Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Max. Buenas noches, buenas Felipe. Tú sabes que se habla mucho de delincuencia, pero ¿cuál es la política de rehabilitación o de reinserción de los delincuentes en la vida ciudadana? Que empieza, por cierto, desde la cárcel. Todas las cifras a manos de los organismos correspondientes revelan un sostenido crecimiento de la criminalidad en todas sus formas a nivel nacional. Esta realidad ha obligado a la implementación de varios planes destinados a disminuir los índices delictivos, un fenómeno que genera numerosos problemas a la sociedad, por supuesto. Un reciente estudio del Observatorio Venezolano de Violencia estima 6 factores como las causas principales que contribuyen a incrementar el auge delictivo. Uno de los principales factores es el delito organizado, que permite que las bandas y mafias criminales utilicen la violencia como herramienta para sustentar el control territorial. También en el informe se registra un mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado, entre otras razones porque sus funcionarios son cada vez más víctimas ellos mismos de la violencia desatada. Bueno, Venezuela tiene un sistema penitenciario muy complejo, muy particular, en donde tenemos casi una población reclusa entre los reclusos que están en los centros penitenciarios, que están a la orden del Ejecutivo Nacional, más o menos de unos 53.000 internos, y de los que se encuentran en los calabozos policiales, llámese Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Nacional, CICPC, SEBIN, Guardia Nacional, y hay unos 33.000 según un informe del propio Defensor del Pueblo. Eso hace más o menos un total de casi 90.000 presos en Venezuela, que representa una población reclusa con un retardo procesal de casi el 70%. Y además de ello, en donde existe una capacidad instalada única y exclusivamente para unos 26.000 internos, y de esos 26.000 con los 90.000 que hay en la actualidad, representa casi un 250% de hacinamiento. Esto tiene que llamar a reflexión al Estado venezolano en cuanto a lo que tiene que ver con infraestructura carcelaria, atención a la población reclusa y a otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque es un problema multifactorial con que tiene que ver con organismos que tienen que actuar. Uno, porque el establecimiento mantiene en reclusión al interno. Otro, porque es el Ministerio Público quien acusa. Y el otro es el Poder Judicial quien sentencia. Entonces, entre esos tres organismos públicos hay una relación que tiene que llevarse como con una armonía muy importante para que por lo menos la pena se convierta en lo que es la reinserción de la persona privada de libertad, cuestión que no es en la actualidad por lo que le dije anteriormente del retardo procesal, del hacinamiento, de la falta de una alimentación adecuada, de la falta de una atención médica adecuada, donde tenemos internos que no están clasificados por el tipo de delito, grado de peligrosidad y por la edad, y además de ello no hay separación de categoría entre penados y procesados, y ni siquiera están clasificados los penales como máxima seguridad, media seguridad y mínima seguridad, que ordenaría la casa como tal, que en la actualidad no está como es debido criminológicamente. Las deficiencias policiales han estimulado también, de alguna manera, la privatización de las respuestas al delito, lo cual ha desembocado en agresiones directas e incluso linchamientos de los delincuentes al margen de la represión policial. Otro factor de creciente importancia se considera el empobrecimiento de la sociedad, acompañada de un cuadro generalizado de impunidad que sirve de estímulo a los grupos criminales. Otro de los factores que inciden en el fenómeno, según los especialistas, es el deterioro de los centros penitenciarios, con deficiente asignación presupuestaria y un hacinamiento que supera el 30% de la capacidad de las cárceles. En este escenario se plantea el tema de la reinserción de quienes están en las cárceles y mediante problemas especiales se acogen al proyecto de reincorporación en la vida ciudadana. La reinserción de los reos es entonces una tarea prioritaria en toda política que se proponga enfrentar con eficacia el auge delictivo en todas sus formas y tendría que ser, en el caso venezolano, una alta y urgente prioridad. ¿Qué ocurre con la reinserción del delincuente y la búsqueda de su incorporación plena a la vida ciudadana?
Sobre este asunto fundamental en la lucha contra el delito, conversaremos con el abogado y diputado Gilbert Caro. Les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lauraclave_gb, y a través de la página web globovision.com podrán ver nuevamente nuestra programación, así como disfrutar de la señal en vivo de Globovisión Radio. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Usted está viendo La Hora Clave. ¿Desea mudarse y obtener residencia legal en los Estados Unidos para usted y su grupo familiar? La visa EB5 del Departamento de Inmigración es la forma más inteligente de lograrlo, invirtiendo $500,000 en un proyecto hotelero ya en construcción. Les habla Alejandro Taboski y los invito a nuestra página web, donde encontrará toda la información necesaria para convertir esta meta en una realidad. Somos WWS Cargo, especialistas en el manejo de carga pesada aérea y marítima desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo. Te ofrecemos nuestro servicio de casillero, nacionalización de carga, traslado de animales vivos y lo mejor, puedes pagar en la moneda de tu preferencia. Para más información visita nuestra página web WWS Cargo, tu courier aéreo y marítimo. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad, a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil. Compra ya tu cartón y participa en la rifa de fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad, pequeños pasos para un gran futuro. Mirasol, Hotel Boutique. Trato exclusivo y personalizado. Espacios modernos, diseñados para satisfacer cada una de sus necesidades. Exquisita gastronomía. Confort, que hará de su experiencia su mejor decisión. En Paraguaná, Mirasol Hotel Boutique. Desde pequeñas soñamos con llegar a ser reinas. Reinas de cabellos lisos, unas de cabellos despeinados, reinas que se lo planchan, unas que usan otro estilo. Al final somos reinas y lo seguiremos siendo. Nuestro secreto es fácil. Con Alicets todas somos reinas de cabellos perfectos. Alicets, cabellos perfectos. Nuevo centro de hidratación capilar Insoy, donde aplicamos cirugías capilares brillo de oro e hilo de diamante. Además, también hidrataciones de botox, bambú y oliva. Estamos en el Centro Comercial Plaza Las Américas, primera etapa, planta baja, pasillo oro. Teléfono 985-2947. Insoy, productos creados para la mujer latina de hoy. DACA, la red de tiendas de electrodomésticos número 1 de Venezuela, con las mejores marcas del mundo. Ahora en Aragua, pronta inauguración. Descubre todo lo que DACA tiene para ti. En Caracas, Bellomonte y Boleíta, Valencia, Punto Fijo, Barquisimeto y ahora en Maracay. DACA, la tienda número 1 de electrodomésticos de Venezuela. ¿Quieres salir volando? Aprovecha y vuela a Curazao, Aruba o Santo Domingo con los mejores precios del mercado. Visita nuestra página web o llama al 0800 Mi Vuelo. Y ahora con esta tarifa puedes salir volando con 2 maletas de 23 kilos cada una. Acerca Airlines, por todo lo alto. En mi familia nos medimos en la pared de la cocina mientras desayunamos con Del Valle. Pero no solo medimos lo que crecemos por fuera, también lo que crecemos por dentro. Medimos desde el día que dormí con la luz apagada hasta cuando mi hermana se graduó. O cuando papá se acordó del aniversario. Mamá dice que un buen desayuno nos hace crecer, pero crecer como personas está en nosotros. Del Valle, que siga creciendo lo bueno. Seguimos con La Hora Clave. Actualmente las cárceles ayudan a reeducar a los detenidos. ¿Es posible que cuando un detenido quede en libertad pueda insertarse en la sociedad? ¿Existe alguna propuesta que ayude a los detenidos a retomar un buen estilo de vida al salir de prisión? Bueno, aquí tenemos en el estudio a Gilbert Caro. Gilbert es diputado, además es miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular.
Él tiene un libro que es bastante reciente, Los hombres libres nunca tendrán prisión. Gilbert Caro y Manuel Llorens, que es otro investigador de la Católica, ¿no? De la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, este libro pues relata una serie de experiencias que de alguna manera van a ayudar a Gilbert para que nos pueda hablar un poco sobre este tema que nos preocupa en este momento, que es la reinserción del reo en la sociedad. Eso es un proceso difícil. La gente en la calle preguntaba, ¿ayudan las cárceles o nuestras cárceles a ese proceso? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a los venezolanos. En primer lugar, nuestras cárceles tienen más de 60 años en atraso. Desde el año 1962 ya las cárceles sufrían hacinamiento. Cuando en un sistema penitenciario, yo he viajado por el mundo como penitenciarista, en Latinoamérica tenemos un ejemplo en Dominicana, sirve para la armonía y que la persona cuando salga de la cárcel viva en su comunidad después de purgar su condena. En nuestra sociedad, lamentablemente, no fue así. En primer lugar, porque a los políticos de turno no les interesaba el tema de la seguridad. Nosotros tenemos una propuesta, yo la trabajé en su momento con Enrique Capriles y con Leopoldo López, que se llama Venezuela Territorio Seguro. Abordamos el tema integral para que tenga una solución. Actualmente es malo generalizar. Yo digo que no todos los funcionarios policiales son lo mismo. Hoy en día el policía no es parte de la solución del problema de la inseguridad, es parte del problema, pero no todos los policías son así, hay policías honestos. Así también pasa dentro del sistema penitenciario. No todo es el pranatado, no todos son los líderes negativos. Hay una comunidad penitenciaria que ciertamente algunos delinquieron, otros son delincuentes habituales y hay que darle un tratamiento como penitenciaristas, máxima, mínima y media. Yo pasé 10 años en prisión. Estuve desde el retén de Katia hasta la cárcel de Rodeo, por un crimen que al final no cometí, pero me condenaron en 20 años. Hoy no vengo a justificar si lo cometí o no, ya eso pasó, casi ya los 20 años completos, pero esa parte que viví como preso, de haber pagado un crimen porque lo presencié y no dije quién fue, podía ser víctima, y lo relato en mi libro, podían matar, era un muchacho de 20 años. Hoy en día ya con 42 años yo sí oigo, sí veo y sí hablo si alguien comete un delito. Por eso, gracias a Dios, en la política he tenido una trayectoria de principio en si veo algo que no es justo, lo hablo y lo digo. Porque... Ahora, obviamente, Gilbert, tú te reinsertaste de una manera muy adecuada, muy correcta, porque inclusive ahora estás haciendo tu carrera política. Pero, ¿cómo hiciste para sortear esos problemas? Porque no creo que esos 20 años allí te hayan ayudado en nada a ese objetivo, ¿no? Sí, las instituciones lamentablemente no colaboran. Yo siempre digo que si las instituciones sirviesen, yo soy un hombre muy institucionalista, si las instituciones sirviesen más, Gilbert estuviesen acá. Yo estudié en la Universidad de Salamanca Políticas Públicas y saqué 20 en mis notas, siempre un promedio de 19 cuando estudié Derecho. Yo creo que las instituciones debieron abocarse a ayudar a los jóvenes. Hoy en día están las OLP, a veces no distinguen y ahora hay un grave problema con este tema de los ajusticiamientos. Y la mayoría son jóvenes entre 15 a 25 años. Nosotros tenemos que abocarnos. Yo no tuve la oportunidad de ver una luz del sistema. El sistema está y estaba podrido en su momento. Yo estuve preso desde los 20 hasta los 30 años en toda la década de los 90. Pero también visité a un hermano mío que estuvo en prisión. Yo siempre digo que nadie elige dónde nacer. Nací en una comunidad muy pobre, con unas características de problema en mi hogar. Nosotros éramos 10 hermanos en una sola habitación, pero nos sorteamos esa lucha como venezolanos y salimos adelante. Yo salí adelante en prisión sin las oportunidades. Yo creo que una de las cosas que claman los venezolanos es el derecho a las oportunidades, derecho a la alimentación, derecho a la salud. En una cárcel, como hablé una vez con el exministro Rubén Creasy, que tuve la oportunidad de trabajar con él para ver cuáles fueron los problemas que nos ayudaron en los gobiernos anteriores. Es que en las cárceles cohabitan varios ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, y el preso al final es muy costoso para el Estado. No producen, sea de paso que hoy en día lo que producen es delincuencia. Como bien lo digo, es malo generalizar. Nosotros hemos captado y tenemos líderes que nos quieren ayudar y tenemos propuestas para la solución del problema, porque esta mañana le decía a una persona, Gilbert Caro es una persona que le apuesta a resolver las cosas del presente y del futuro.
Eso es importante tomando la referencia del pasado. Yo ciertamente creo que no, la institución no me ayudó, pero sorteé, y más allá de sortear también, encomendarse siempre a la fe. Yo creo que la fe en Jesús me ayudó. Hay quienes tienen y cambian por el deporte, no necesariamente se aferran a la fe en algo, sino al amor a una esposa, a un hijo. Yo creo que al joven venezolano hay que darle unos tratamientos adecuados a cada quien. Yo creo que el sistema penitenciario carece, en vez de tener una ministra que su fachada o su apariencia es rígida, como le llaman la ministra Fosforito, apodada no por Gilbert, sino por otros. Entonces el presidente Chávez en su momento la nombra porque cree que esa autoridad que ella refleja va a ser la solución. No, ahí hay unas carencias de hogar. Yo lo he estudiado con el problema de familias matricentrales. Bueno, ahora que estás en eso, hemos visto infinidad de planes que se han anunciado, infinidad de inspecciones a los centros penitenciarios que se han anunciado, infinidad de iniciativas y sin embargo no dan resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nuestras cárceles, que en otros países se ha logrado resolver ese tipo de asuntos? ¿Por qué en Venezuela es tan cuesta arriba hacerlo? Sí, tiene dos contextos, uno político y uno social. Abordemos desde el punto social, nosotros tenemos que abordar a la familia con programas de prevención a lo largo y ancho del país. Educación, educación y más educación. El joven quiere oportunidades con la empresa privada. El microtráfico se suplanta, en Colombia lo hicieron cuando Pablo Escobar Gaviria lo matan, luego ese sicariato y esos jóvenes empiezan a migrar del microtráfico a un empleo que le dé el sustento de lo que el microtráfico le daba para vivir, porque al final el joven lo que quiere es oportunidades. En las cárceles el problema político es que no generaba votos. En su momento era abandonar el preso en colonias móviles del Dorado, que yo soy el que cree que hay que cerrarlas, porque fue un modelo europeo para granjas agrícolas. Hoy los delitos no son agrícolas ni agrarios, los delitos son de lesa humanidad. Si abordamos el problema desde la política, tenemos que aplicar un plan, porque bien lo dice usted, se han aplicado 23 planes, pero ninguno tiene la continuidad del otro. Eso llega un ministro y desbarata todo y cree que volviéndolo a rehacer. Es que parece que ni siquiera comenzaran. Porque Exactamente. No tienes manera de medir eso, no tiene resultados. Sí, las cárceles, de hecho, hasta ahorita no hay una memoria y cuenta clara y concisa de lo que se administra allá adentro. Entonces, cuando tomamos las cárceles desde el problema integral, nosotros abordamos las cárceles con una propuesta. Los venezolanos no votaron en su momento por esa propuesta. Tenemos una propuesta de la Mesa de la Unidad. Esperemos que en los próximos años, si hay un cambio de gobierno y de sistema, que yo tengo muchísima fe en los venezolanos que así va a ser, aplicar de manera integral en materia preventiva, policía, judicial y cárceles. Terminamos con el eslabón perdido, que Leopoldo y yo lo hablamos en su momento, con la reinserción. Ese eslabón perdido es qué pasa con el muchacho que no se previene. Corrige al niño de pequeño y te evitarás castigar al adulto de grande. Una concepción para meterla en todas nuestras comunidades. Corregir al niño, ese muchacho que Chávez agarró cuando tenía 2 años, hoy en día tiene 20. O sea, este gobierno no puede decir que el problema de la juventud era de la cuarta. Fueron niños que él tomó y no los mordió como la plastilina. Pero hay otro eslabón perdido, que es las cárceles, porque como decíamos, como pensamos realmente, y creo que no estamos errados en esto, si no hay una reeducación adecuada en las cárceles, no hay un tratamiento de la conducta del delincuente adecuada dentro de las cárceles, no va a ser posible nunca su reinserción correcta a la sociedad. Sí, y el mismo preso clama por alguien que le lleve justicia, pero con moral, combinada con un poco de amor hacia lo que se hace, amor hacia el trabajo. Eso pasa por, como bien usted dice, que no se ha arrancado y no hay una voluntad. Cuando se tenga y hay políticos que tenemos la voluntad de solucionar el problema. De manera integral, voy con el tema del sistema judicial. Nos queda un minutico, Gilbert. La justicia no es expedita, está el tema de la policía, el policía es parte del problema. Yo creo que en las cárceles nosotros podemos, eliminando el dinero que entra, papel moneda, dándoles alternativas de otro modelo europeo y en Latinoamérica. Podemos solucionar este problema también teniendo máxima, mínima y media, sin contemplación con la impunidad, pero sí llevando oportunidades, como yo me la rehice solo, y gracias a Dios y a un equipo que voluntarios iban a las cárceles. Cuando tengamos las instituciones bien organizadas, orquestadas, podemos tener un sistema penitenciario justo. Muchísimas gracias, Gilbert. Gilbert Caro, diputado y además penitenciarista eres, ¿no? Sí. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Al regreso estaremos tratando el tema carcelario aquí en La Hora Clave.
Usted está viendo La Hora Clave. En Bancamiga tenemos mucho en común con tus proyectos. Hablemos de cómo juntos te ayudamos a alcanzarlos. Hablemos de cómo construir el camino de las nuevas generaciones. En Bancamiga entendemos el valor de tus proyectos. Hola Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Reinaldo, necesito tu apoyo. Ven, siéntate, hablemos. Bancamiga, juntos hacemos equipo. Tucrucero.com. Crucero sin visa saliendo desde Panamá. Viaja en el famoso crucero de 7 noches por el Caribe de Pullman Tour. Tucrucero.com. Visita Jamaica, Cartagena, Georgetown, Gran Caimán, Costa Rica y Colón en un solo viaje, todo incluido. Tucrucero.com. Ofrecemos el boleto aéreo, estadía y traslados. Llama ahora mismo y disfruta de las vacaciones que te mereces. Tucrucero.com. Expocenter en su 40 aniversario presenta Construya Vivienda 2016, 32ª Exposición Internacional de Materiales, Insumos, Franquicias e Inmuebles para la industria de la construcción y la vivienda en Venezuela. Visite Construya Vivienda del 8 al 16 de octubre en el CST. Organiza Expocenter. La mayoría de los habitantes de este país somos venezolanos. Y aunque nuestro origen sea distinto, luzcamos distinto o pensemos distinto, algo nos une a todos. Yo amo a Venezuela. Amo mi país. Amo a Venezuela. Amamos Venezuela. Y unidos con ese amor y nuestro esfuerzo, lograremos maravillas y el país que todos soñamos. Frigilux y Cyberlux, la ensambladora de electrodomésticos más grande de Venezuela. Desde pequeñas soñamos con llegar a ser reinas. Reinas de cabellos lisos, unas de cabellos despeinados, reinas que se lo planchan, unas que usan otro estilo. Al final somos reinas y lo seguiremos siendo. Nuestro secreto es fácil. Con Alicets todas somos reinas de cabellos perfectos. Alicets, cabellos perfectos. Seguimos con La Hora Clave. Las cárceles estando más al lado del gobierno regional, el gobierno regional con el esquema que tiene internamente pudiera tener al servicio de la cárcel de su estado el servicio médico, la parte de educación, la parte de obras, la parte de deporte, la parte de cultura, la parte de recreación, y sería como una competencia muy noble de ver por lo menos 23 gobernadores compitiendo para ver quién tiene el mejor sistema carcelario o quién lo tiene más débil para colaborar y fortalecerlo, y con un ministerio penitenciario que por lo menos diseñe políticas públicas para brindársela a los gobiernos regionales de manera que ellos fortalezcan sus actividades en servicio del beneficio de la persona privada de libertad. No se trata en ningún momento, cuando yo hablo de este tema de derechos humanos y de cárceles, de privilegio a las personas que cometieron un delito. Se trata simplemente del servicio que debe brindar las cárceles del país en manos del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Estatal y Municipal. Y además de ello, no convertir los calabozos policiales en internados judiciales, porque lamentablemente se pierde la esencia, y si todo el servicio de justicia que tiene que ver con la parte de detención de la persona privada de libertad no se ponen de acuerdo, lamentablemente vamos a tener el desastre que está presentando Venezuela hoy en día, y que representa, como dice incluso la calificación que le da la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela tiene uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de la región. El fin de la pena es la reinserción de la persona privada de libertad. Hay un principio de París que dice que las personas que trabajan en las cárceles deben ser educadores y no represores. Y lamentablemente nuestras cárceles están convertidas en universidades del delito, porque la persona que entra bueno sale malo y el malo sale peor, en vista de que cuando un primario ingresa a un establecimiento
se encuentra personas que ya han reincidido en delitos y esta persona va dándole como ese posgrado a este primario y este primario ya cuando sale con un posgrado en el crimen y va a reincidir con un delito mayor y quizás, por decirlo de una manera, le quite la vida a alguien simplemente por robar o por violar o por secuestrar o por simplemente ir por una retaliación que haya habido en esas partes en comunidades. Ahora, sin duda, Manuel, es un problema sumamente complejo, pero lo que sí creo que queda claro es que no hay reinserción o reincorporación sin reeducación, y eso tiene que ocurrir dentro de los penales. Sin duda alguna, nuestros especialistas pues han comentado este tema de justamente de la falta de una eficiente reinserción, y ellos lo atribuyen a 3 factores. Primero, el llamado retardo procesal, que se da en cifras escandalosas. Después, la falta o deficiente construcción, ¿no?, de cárceles, de sedes para prisioneros. Y también otro tema que se da es que hay un uso casi exclusivo de la prisión para sancionar las penas. En consecuencia, eso contribuye al hacinamiento que, según las cifras, es del 190% en Venezuela. Un hacinamiento verdaderamente impresionante. Y fíjate que hay una cifra reciente que mide el tema del hacinamiento en 10 países, 4 de los cuales son de América Latina. Y los 4 países son, en este orden, Haití, El Salvador, Brasil y Venezuela. Estamos en cuarto lugar. Eso habla, pero en cifras muy grandes. Eso habla justamente de este problema. Porque el combate contra el delito, así junto como tienen que aplicarse las medidas, digamos, para combatir el delito en las calles, todos estos operativos que se realizan, también tiene que tomar en consideración el tema de la reinserción. Porque si no, como lo han dicho nuestros entrevistados, lo que estamos convirtiendo la prisión es en una especie de escuela del delito, y quien sale de las cárceles no sale con la intención ni el interés en reintegrarse a la vida ciudadana plena, sino que simplemente lo que ha hecho es un curso de Estado Mayor de perfeccionamiento en todas las formas del delito. Claro, pues está en otro escenario delictivo. Y esto tiene que ser, sin duda alguna, una de las preocupaciones fundamentales de toda política nacional en materia de combate del delito. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.